Hola queridos amigos, estamos en Conversarte con mucho para contarles. Y un mes más aquí, maravilloso, con fama, Cristo Rey, Comuna 15, en esta visita a este lugar maravilloso, a esta cita pactada desde hace tanto tiempo que estoy tan feliz de cumplir. Estamos aquí con un personaje maravilloso, pero antes de eso, somos vehículos de muy buenas noticias. Este mes es un mes privilegiado porque estamos con la Fundación Grainar y ya comenzó la Feria Internacional del Libro en Cali. Y allí, por supuesto, está nuestra querida Marisol Casola presentando el libro Besada por el Éxito. Ella no va a estar, no voy a estar yo, pero está nuestra editora Mónica Patricia Osagraín. Así que el 21 no se pueden perder la presentación de este libro extraordinario de Marisol Casola. Y también les tenemos aquí el libro de las cartas de Amelia, también de una gran escritora que es Magda Pérez, que también nos viene con muchas sorpresas con la edición, con Editorial Grainar, también con Mónica Patricia Osagraín. Esa noticia nos la van a dar muy pronto y vienen grandes entrevistas y también grandes conversatorios con estas escritoras. Y el domingo 16 de octubre en Miami, en la Purdue Salon, van a estar todas estas mujeres extraordinarias haciendo el lanzamiento de la 4ª revista de Mujeres de Poder. Aquí tenemos la número 3 y también está Magda Pérez y 2 mujeres de los llanos orientales maravillosas. Vienen grandes noticias y el 16 van a estar también celebrando el Día de la Hispanidad. Panamá, Puerto Rico, República Dominicana, Colombia y todas estas mujeres de poder maravillosas van a estar allá con Tania Guisandi, Marisol Casola y todas estas mujeres de poder celebrándose. Allí está también nuestro corazón, Conversarte y su embajadora por Colombia, Débora Dante. Así que muchas felicidades y un beso inmenso. Y todos estos regalos se los vamos a dar a alguien que va a cumplir años el 18 de octubre, que es Luz Amparo. Luz Amparo, enseguida te doy otro beso y muchas felicitaciones, directora de Presencia 15. Mejor dicho, historia es lo que tenemos de esta maravillosa mujer. Amparo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias y muchas gracias por la invitación. No, yo feliz. Estuvimos la vez pasada en un conversatorio hablando de unas historias extraordinarias del barrio que de pronto yo tenía por allá unos recuerdos y obviamente voy a contar mi primero. Y es que en ese periódico que yo veía que pasaban por mi casa repartiéndolo, yo casi nunca veía quién lo repartía, pero dejaban por debajo de las puertas estos periódicos y yo dije, no, ellos tienen que saber que en esta comuna hay una poeta, una escritora que está empezando y que tiene que saber la historia, que en su comuna estoy yo y creo que te escribí, yo no me acuerdo, de más que en el periódico estaba tu correo y te conté esa historia, que había una escritora y que tenía sus libros y tú tuviste la bondad de sacarme en el periódico de Presencia 15. Bueno, y ese es precisamente uno de los propósitos de un periódico comunitario, que podamos conocer a las personas que hay en el territorio y darnos cuenta que a veces esas personas tienen una riqueza para compartir con los que hay alrededor y a veces no la hemos compartido porque no las conocemos. Así es, entonces cuéntanos de ti y cuéntanos de este territorio que se volvió esa pasión para ti y cómo comienza. Imagínense, es que son muchos años que venimos viendo el trabajo de ellos, pero que muchos tampoco lo conocen. Entonces, cuéntanos de este periódico y de ti sobre todo. Bueno, nosotros, digamos que la gente ha visto el periódico, pero a veces no conoce bien el proceso de dónde viene. Mi nombre es Luz Amparo Cardona, yo soy, digamos que nací y criada aquí cerquita,
en lo que la gente conoce el barrio El Rodeo, y hace más o menos 10 años estoy en el sector de Cristo Rey. Nosotros pasamos la infancia en un sector que la gente llama tenche, pero incluso no es el tenche que cuenta en la historia, sino un tenche viejo que cada que estamos en grupos le contamos a la gente que es cerquita, pero no donde la gente creía. Y de ahí pasamos al rodeo siendo muy niñas. Yo cambié de escuela, entonces llegué al Colegio Santo Ángel. Y bueno, digamos que a mí siempre desde niña me gustaba hacer las preguntas y me gustaba investigar cuando todo el mundo se quedaba con la pregunta y yo bregaba a investigar. Recuerdo que muy niña, yo tenía como 7, 8 años, tenía el porqué en la boca. ¿Por qué? Y a raíz de eso, a través de mi mamá, alguien me mandó un libro que se llamaba El porqué de las cosas. Entonces yo me volví una sabionda porque yo leía el porqué de las cosas y contaba. Y en torno a eso, además teníamos a mi alrededor un grupo de primas que era muy amplio, éramos como 10 o 12 mujeres, y nos reuníamos en una zona verde que hay cerca donde crecimos a conversar. Y conversábamos de esas cosas que las mamás no nos contaban, y entonces nos hacíamos las grandes preguntas: ¿cómo nacen los niños? Y si será verdad que los hombres también pueden tener hijos, porque estábamos niñas, pero todavía no sabíamos y no nos atrevíamos a preguntar. Y yo recuerdo que en el colegio que yo estudiaba había un médico. ¿De qué colegio viene ese? Yo estaba en esa época en el Javier Alondoño, en el Liceo Nacional Javier Alondoño, y teníamos servicio médico. Entonces, en una consulta, antes de irme, no me aguanté, le hice todas las preguntas al médico para poder llevarles la información de primera mano a todas mis primas y las vecinitas y romper, como dice, muchachos, esos comentarios. ¿Cómo es que nacen los niños? No, y los comentarios, porque el uno dice, a mí me dijeron que venía la cigüeña, el otro no, a mí me dijeron que es un regalo que le traen a la mamá. Y cada una tenía una idea diferente. Además, porque era una época muy sana, entonces uno aún entrado los 10, 11 años, todavía dudaba de muchas cosas que podía haber escuchado hasta que la mamá no le corroborara, o alguien así como un médico. Y las mamás también en esos tiempos, con sus convicciones, también con lo que les decían a ellos, con esos tabú que siempre contaban, era como esa fantasía. O no contaban, esperaban que el colegio contara. Y el colegio, que alguien en el colegio nos explicara. Entonces, bueno, digamos que yo empiezo a recordar mi pasado en ese sentido y me doy cuenta que desde ahí, de alguna manera, me estaba gustando el tema de contar y de comunicar. Entonces, bueno, ya llegó una edad en la que mi mamá trabajaba y nos decía: no salgan mucho a la calle que están robando niños. Esa era una estrategia además para cuidarnos, pero nosotras, como estábamos cerca tantas primas, no salíamos solas, salíamos con las primas, siempre estábamos en un grupo grande reunidas. Y ella me dijo: en la radio están contando del robo de niños. Y yo me llegaba del colegio, que yo estudiaba en la mañana, y me ponía a buscar a ver dónde contaban. Y resulta que lo que me encontré fue una radionovela que se llamaba Ladrones de Niños. En Todelar era la emisora que ha sido por excelencia la que pasó radionovelas y seriados radiales. Y yo me pegué ahí a la radio a escuchar todas esas radionovelas, al punto que yo terminé mi bachillerato. Y yo empecé en el Javiera, pero terminé mi bachillerato en el INEM José Félix del Restrepo. Y en el INEM ya nos habían hecho un proceso de habilidades y nos salía una lista de profesiones que podríamos estudiar. Entonces yo dije, y nos dejaban ver el pensum, y me fascinó el pensum de comunicación. Genial. Muy variado, con muchas cosas diferentes. Yo digo, yo creo que no tengo cuándo aburrir. Y me presenté a comunicación en la época que todas las reinas querían ser comunicadoras y era muy difícil pasar. Y bueno, y pasé. Todas las reinas querían ser comunicadoras, más no las comunicadoras querían ser reinas. No era así, todas las comunicadoras no éramos reinas, ni íbamos a hacer. En la Antioquia, los profesores de izquierda
y los otros de derecha. Y qué peleas tan berracas, qué cosa tan horrible. El caso es que pasé a comunicación y lo primero que yo hice cuando llegué a la universidad fue buscar la emisora. Todavía ni siquiera me tocaba radio, pero yo me fui a buscar la emisora a ver si me dejaban estar en algo. Y bueno, allí me involucré en el tema radial, siendo estudiante. La verdad que lo último que yo pensaba era en el precio. A mí me gustaba radio. ¿Y usted de quién era hincha? ¿De Samuel Mira o de José Jaramillo? Samuel Mira me dio a mi radio, me dio Radio 1, Radio 2 y Radio Periodismo. Sin embargo, yo tuve la fortuna de ganarme una beca con CIESPAL en el 94. Entonces, CIESPAL es un centro de estudios superiores de comunicaciones para América Latina auspiciado por los Países Bajos, pero está ubicado en Ecuador. O sea, el lugar era en Ecuador porque le salía más barato subsidiar a la gente en Latinoamérica que llevársela para Bélgica o para Holanda. Estuve un mes en CIESPAL exclusivamente estudiando producción radial. Entonces todo lo que Samuel Mira me dio, allá me dieron el triple y el doble. Y aprendí mucho de producción radial, precisamente en contenidos para comunidades, el tema de medio ambiente, mujer y el tema de nuevas energías. O sea, cómo hablar, invitar a la gente a buscar nuevas opciones de manejar los recursos naturales. Fue una experiencia maravillosa. Te digo que a mí se me abrió el panorama porque éramos un grupo de radio y un grupo de video. Entonces, además eran de Centroamérica y Suramérica y fue empezar a escuchar las experiencias de cada uno, que además en sus países trabajaban con procesos comunitarios, que no solo trabajaban con radio, hacían radio, pero también hacían prensa, pero también hacían televisión, otros estaban solo con televisión. Pude estar además con dos indígenas, un aymara y un quechua, y nos dejaron a todos los universitarios con la boca abierta. Ellos todos los sonidos los hacían con la boca. Tenían su charanguito y hacían la música. El aymara, el quechua nunca había estado en la ciudad. Estuvo una semana calladito, escuchando. A la semana nos habló en español. Él hablaba era quechua. O sea, nos dimos cuenta de todo lo que perdimos cuando dejamos de estudiar lo que los indígenas saben, porque son sumamente inteligentes, observadores, habilidosos. Pero bueno, fue una experiencia tan rica que todavía me contacto con varios de ellos en diferentes partes. Y el caso es que en medio de este proceso yo trabajé varios años en radio comercial, después fui a dar a radio educativa, que era mi sueño, y trabajé casi 10 años en radio educativa, en directos y en producción radial, y por esas cosas de la vida terminé en un proyecto de reconstrucción después de un terremoto en Armenia, que a algunos les tocó, pues creo que los más jóvenes no, pero que nos tocó a la mayoría de los adultos. Y en ese proceso yo siempre digo, allá puse en práctica lo que me enseñó la universidad, lo que me enseñó mi mamá y lo que no sabía, porque fue un espacio de tantas cosas para dar, porque una comunidad impactada es así. Y entonces cuando volví, yo ya no tenía solo la mirada de la radio, aunque digamos que en los lugares donde había trabajado yo colaboraba con prensa, colaboraba en producción de video, pero no me apasionaba como la radio. Y allí pude ver toda la utilidad de los medios de comunicación comunitarios a favor de una comunidad impactada. Generalmente en los estudios que hay se habla de el desarrollo que ayudan a generar los medios comunitarios en las comunidades impactadas. Y yo recuerdo que yo pensaba, y si Medellín pensara en medios comunitarios, ¿cómo avanzaríamos? Porque no veíamos esta ciudad como una ciudad impactada, pero estábamos impactados por la violencia. Es que de hecho yo te voy a confesar algo, y el único periódico que yo conocí en el territorio fue Presencia 15, fue el primer periódico que yo conocí. Ya
conocí que habían tantos noticieros, periódicos, revistas y periodismo comunitario cuando entramos a la mesa de medios, pero eso lo vamos a hablar ahora más tarde. Entonces, mira la información. Claro, uno va teniendo un recorrido que le va haciendo abrir los ojos y le va haciendo tomar decisiones de vida. Cuando yo volví del proceso de Armenia, yo volví a la comuna, porque yo ya me había ido a otro territorio antes de irme. Volví al territorio, había tenido una experiencia comunitaria de varios años con acciones comunales desde muy jovencita. Yo voy a dar a las acciones comunales, porque eso de vivir con todas las primas alrededor como en Maloca, eso genera una cosa de comunidad. Y siempre me jaló ese trabajo con la gente. Entonces, mi prima la periodista. Volví a la acción comunal y uno viene como medio desubicado. Un año que te desconectas de los amigos, de las empresas de la ciudad, de qué está pasando en Medellín. Volví a empezar ahí y fue casi que el año anterior a que comenzaran los procesos de COPE. Cuando volví ya me tenían cargo, no a dedo. La verdad es que como yo ya había estaban en un proceso de elección y entré en una plancha, entonces me dejaron de vicepresidenta. Y pero justo porque tenías todo el conocimiento, mejor dicho, llegaste a aportar grandes cosas. Bueno, y en ese proceso participé en el primer año de presupuesto participativo, que era el año de reconocer las problemáticas. Entonces, una de las problemáticas, y fue súper evidente porque venía de trabajarlo en otro lado, era el tema de comunicación. La gente no se conocía en los grupos, solamente se reunían a hablar de recursos y generalmente había hostilidad. No se conocían qué entidades habían. Acabo de llegar. Y llegó la administración pidiendo: hagamos árboles de problemas, que falta en este territorio. Y entonces, obviamente, yo hice una propuesta de comunicación participativa que incluía incluso no solamente hacer periódicos, sino que tenía toda una gama cultural, porque la verdad es que la comunicación y la cultura van muy de la mano. Y bueno, logramos sacar el periódico. Allá el municipio le quitó un cero a todo, pero igual así. Eso hace cuánto, Amparo, y bueno, tenías todo el conocimiento de comunicaciones, la pasión, pero también hay que tener un amor por su territorio para meterse en esta vaca loca, porque contar el territorio, estar con la gente, que el periódico salga a... Yo te escuchaba la vez pasada que hay periódicos que han salido de 2 hojas. Estamos saliendo 2 hojas, 4 páginas. Imagínate. Porque, a ver, nosotros empezamos con 8 páginas, color solo en portada y contraportada y centrales. 8.000 periódicos. Después subimos a 12 páginas, todo color, pero seguíamos, ya estábamos en 10. Después subimos a 16 y subimos a 20.000. Y nos mantuvimos en 16 y empezamos que a veces 15, a veces 20. Y generalmente teníamos un apoyo de impresión. Entonces si nos decían le damos 20, hágale, nosotros le trabajamos para 20. Generamos unas rutas de entrega que las hicimos caminando el territorio, nos íbamos a caminar. Hay que decir otra cosa que no he dicho, y es que en ese proceso de nacer, el periódico, digamos que tuvo una incubación como todo bebé. El tiempo del embarazo fue 2014. Y en 2015 fue ya toda la gestión del papeleo, para que por ahí en esta época estábamos haciendo convocatoria para que la gente que quisiera. Yo recuerdo que el volante decía: ¿quién es el periodista? Desde los solo tiene que saber leer y escribir, y máximo hasta los 100 años o más. Y nos llegó gente de 7 años hasta los 70. Teníamos todas las edades, todas las religiones, todos los perfiles. Fue un grupo súper bueno que participó en capacitaciones, y de ahí, de ese proceso, salió la información para las primeras 3 ediciones. Lo que ese grupo escribió fue saliendo en las primeras 3 ediciones. El primer periódico lo lanzamos a la comunidad un 11 de diciembre,
que fue en el 2005, hicimos un seminario y al cierre de ese seminario hicimos la presentación de ese periódico y a partir de esa semana entregué el periódico. Y ya los años que siguieron fue un poquito más difícil porque ya teníamos que ir a buscar el recurso en las reuniones de presupuesto participativo, que eran un poquito complejas, eran comisiones de 30 personas y la mayoría eran cultura y solo nosotros comunicaciones. Y entonces a la hora de distribuir todos querían su pedacito. Claro. Pero fue muy lindo también cuando nos retiramos de la comisión, que la comisión decidiera seguirnos dando recursos. Nos retiramos precisamente porque nos sentimos en algunos momentos maltratados, porque nos decían que nosotros para qué una grabadora de periodista. Y llegó un momento en que cada uno de los delegados por varios años, llegó el año en que ya ninguno quería ir, y preciso ese año yo comencé, que las reuniones eran de noche, había mucho invierno y me daba bronquitis. Cada que iba a una reunión venía mal, entonces yo no pude volver. Y los demás dijeron, no queremos ir a esa comisión, pelean mucho, salimos a las 11 de la noche, nosotros no podemos seguir así. Y dijimos, bueno, vamos a ausentarnos de la comisión y que ellos decidan como comunidad si le dan recurso al periódico. Y fueron como 3 años y 3 años recibimos recursos, porque ellos, a pesar de todo, al final dijeron, ¿y el periódico? Claro. Bueno, esa comisión ya se fue al extremo y quedó en una persona por comisión. O sea, de 30 a 1. Yo pues sí creo que eso fue una exageración de la administración. Pero es que uno para que no pelee con nadie. Cambió la dinámica tanto que incluso con la llegada de la política pública de medios comunitarios, se creó una unidad de comunicaciones y ya no vemos recursos. Es muy curioso, cuando empiezan a decir que ahora sí va a mejorar, se vuelve un poco más difícil porque aparecieron muchos otros medios, todos los culturales llegaron a Es que eso era lo que te iba a preguntar también, porque cuando yo tuve pues la fortuna de estar en la mesa, pasé de conocer el primer periódico a conocer cualquier cantidad. De hecho, nosotros estuvimos un tiempo ahí con La Bella Villa, que era un medio muy nuevo a comparación pues de los que ya estaban, pero teníamos a Conversarte que apoyaba la Bella Villa y a la Red de Mujeres, y venimos trabajando desde hace mucho tiempo en cultura y vamos a cumplir 9 años ahora el 6 de noviembre. Pero entonces empezaron también estas alianzas, estos medios de todas las comunas, y obviamente luchan por unas cosas justas, pero entonces ¿a quién se le da a quién se le dan las cosas? Tanta, como dicen por ahí, tanto limonero de la limona. Pero mira bueno, que es un gran trabajo el que hacen. El hecho es que no hay recursos ni para tanta gente, ni entonces ¿ahora qué sucede? Nosotros igual, a los 3 años creamos la Corporación para el Ser, el grupito que quedó, porque a pesar de que era un grupo de 40 personas, todas las 40 no estaban dispuestos a pagar el precio que implica mantener un proceso. Había que hacer cámara de comercio para poder negociar pauta, para poder tener una legalidad, dar una factura, poder entrar en un proceso de este tipo. Además que en ese momento la administración también estaba invitando a que nos organizáramos todos los procesos que estaban sueltos para poder que tuviéramos como un establecimiento más serio del trabajo que se estaba haciendo. De hecho, le dimos vida jurídica al periódico. Nosotros logramos que algunos procesos que aparecieron, digamos que tratando de imitar, no prosperaran porque teníamos vida jurídica y registro de marca. Si no, ya no habría periódico. Entonces, bueno, logramos crear la Corporación para el Ser con un grupo de 15 personas. Se decidió que Corporación para el Ser porque realmente siempre el objetivo de los medios es trabajar para el ser humano, no es otro. Que la gente a veces dice, nuestro objetivo es informar, ¿sí? ¿A quién? Y los medios que hacen, informan, educan y entretienen. Y nosotros buscamos entretener e informar educando, por lo menos que la gente conozca que existe. Ahí logramos hacer muchísimas cosas. Nosotros
Para 18 años tenemos 93 ediciones, que parece muy poquito, pero cuando comenzamos a ver las ediciones de 16, de 12, hasta las de 4, todo lo que implica, logramos hace 7 años abrir un digital, que todavía está muy incipiente, pero donde hacemos la continuación de estos recuadros, donde empezamos información. ¿Por qué llegamos a 4? Esta era como la opción cuando no había periódico durante mucho tiempo, salía una separata así, y en la pandemia el recurso que teníamos era solo para una edición, y dijimos, ¿hacemos una o hacemos 3 así? Y salimos con 3 así. La comunidad nos recibió muy bien, porque solo tenían información de la ciudad, más no del territorio. Esa fue la oportunidad de potenciar el digital, de que la gente conociera más las redes. Llevábamos más de un año haciéndole publicidad y ahí nos dimos cuenta que la gente sí veía los letreritos que uno pone en las cabezotes del periódico. Hemos hecho formación, de hecho cuando me decís que hay, en la ciudad ya tiene más de 20 periódicos, de hecho hay algunos que se han vuelto ya digitales por el tema de los costos. Nosotros capacitamos en varias comunas de Medellín para la creación de los periódicos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hicimos la propuesta para presencia 15, en la ciudad solamente 4 comunas hicieron esa propuesta. Y los 4, detrás de esas propuestas éramos 4 comunicadores. Entonces la administración nos invitó a compartir no solo la experiencia, sino el conocimiento con otras comunidades que no tenían periódicos comunitarios y que para que ellos comprendieran para qué les iba a servir ese periódico en la comunidad. Entonces hicimos unos talleres y por lo menos yo estuve en San Javier, estuve en el Popular 1, estuve en la Floresta, estuve por los lados de la América, estuve en San Joaquín, compartiendo todo esto. Y éramos 4. Nos repartimos los territorios para poder hacer las capacitaciones. Y llega muchas personas, Amparo, porque yo recuerdo cuando la edición donde salió mi libro, bueno, salió, yo todavía lo tengo el recorte. Y después empecé a salir cuando me encuentro con vecinos, con mis primas. ¡Ay! Saliste en el periódico. Saliste en el periódico yo, ¿en cuál periódico? Me dicen presencia, que yo de verdad, y es que sí, eso llega sagradamente a mi casa. Nosotros, sí, mira, la comuna tiene aproximadamente 22.000 habitantes, 22.000 familias, y nosotros estamos llegando a 15.000. Es un porcentaje muy alto de presencia. Por eso nos llamamos presencia. Y este nombre surgió en una lluvia de ideas donde alguien dijo presencia, todos dijimos sí, otro le puso el 15 y nos quedamos presencia 15. El periódico, a ver, esto tiene sus ires y venires, hay años más difíciles, hay años menos difíciles, generalmente cierre de alcaldía y inicios de alcaldía son años difíciles, porque uno no sabe si va a haber apoyo. Realmente los medios comunitarios, desde los teóricos de lo comunitario, ellos dicen que los medios los debe sostener la comunidad a la que les sirve. Pero nosotros sabemos que si no es a través de los recursos de PP, tenemos que generar un proceso de oferta, de publicidad y otros servicios comunicacionales para poder sacar este impreso, sostener el digital y hacer esta actividad. Entonces, bueno, ¿y qué tal ha sido la empresa? Ha Sobre sido todo muy, nuestras empresas, muy duro. que estamos llenos de, es que eso es lo triste, Amparo, estamos llenos de empresas, de grandes empresas, no de cualquier empresa. Estamos llenos de grandes empresas. Pero hay muchos imaginarios. A veces, por ejemplo, cuando salíamos con el loguito de apoyar y el loguito de la alcaldía, la gente decía, porque eso no es gratis, no puedo pautar gratis. No, señor. Pero también creen que si está el loguito ahí de la alcaldía es porque la millonada que le están pagando esa, y no. Sí, no y no necesariamente es así. Hemos ido aprendiendo que somos una entidad sin ánimo de lucro, pero también queremos ser sin ánimo de pérdida, y que empecemos a tener unos salarios dignos, porque es que es un trabajo. Los que trabajamos en este periódico, nosotros no somos vinculados, no aparecemos con prestación de servicio,
¿Por qué? Porque no alcanzaría el recurso si nos vinculan. Entonces, prestación de servicios. Yo por lo menos he tenido otros trabajos, he sido docente, he trabajado en proyectos y paralelo he estado en el periodo. Digamos que de la pandemia para acá he estado solamente con el periodo. Precisamente como en esa gestión de tratar de levantar el proceso, porque nosotros en ese 2020 nos gastamos lo que teníamos y no recibimos absolutamente nada. Nosotros siempre nos tuvimos que gastar lo que hay, pero uno confía que llega. Ese año no llegó nada. Estábamos empezando una administración que nadie conocía. Se comunicaron con nosotros a través de unos WhatsApp donde no había retorno de información. ¿Han visto esos WhatsApp que solo los administradores? Entonces uno no tenía comunicación, retorno con nadie. Fue un año de verdad muy difícil. Adicionalmente, muy difícil en ese sentido, pero muy fácil en que conocíamos los líderes, conocíamos el territorio y fue muy fácil empezar a recoger información con la misma gente al teléfono. Eso te iba a decir, porque no hubo recursos, pero sí había que mover esa información de cómo se editaba, de cómo se estaba uno apropiando de su comunidad y de sus problemas. Incluso antes de que llegara la administración con la recolecta general de alimentos, nosotros ya habíamos participado en 2 recolectas puntuales de territorios que se levantaron a hacerlo. Y lo que hicimos fue apoyar la divulgación, canalizar gente que necesitaba el recurso con el que tenía el recurso, y nutrimos la información de redes y del digital. Ahí fue donde vimos que el digital no iba a ser solo para jóvenes, porque ese fue el propósito. El digital entró todo el mundo al digital a escribirnos. Y fue muy rico porque muchas de las notas que salieron ahí fueron construcción colectiva. En la colinita una foto, en la colina otra, en San Rafael otra, para contar una historia de las mesas comunitarias. Pero cuando vamos a ver, 15 días antes nosotros mandamos la información de que se podían generar mesas comunitarias y que lo iban a implementar en Santa Elena. Entonces uno dice, la cogieron por ahí o la cogieron por otro lado, pero existieron las mesas comunitarias en el sur. En el centro hubo recolectas en carros. Las 2 acciones comunales armaron carro, una persona abrió un garaje para dar mercados y empezamos a direccionar la gente. Y en Trinidad eran personas individuales que decían, voy a hacer mercaditos, voy a regalar, voy a pedir en los negocios, voy a regalar. Entonces hicimos como los enlaces y mostrábamos qué se estaba haciendo y dónde podía ir la gente. Fue como eso, como darnos cuenta que los aliados de nosotros eran los líderes de la acción comunal. Sabía que nos estamos juntando a ver qué vamos a hacer. No, sí, ya la administración nos contactó y vamos a hacer un sancocho comunitario para el que no tiene comida. Y empezamos a conseguir esa información así, pero muy desde la casa, desde el teléfono. Entonces por lo menos yo no sentí la pandemia, porque yo estaba trabajando, ocupada 24/24. Nos llegó la información con claridad de que los periodistas, como somos el primer impacto de la información negativa, solo veíamos un noticiero al día. Yo veía solo uno, cuando hablaba del presidente ya me acostaba. De resto, entonces no sentí el estrés, salí a caminar porque tenía la posibilidad de hacerlo, porque nosotros como periodistas nos podemos mover, pero sí me di cuenta que algunos chicos que estaban conmigo se paralizaron. Y yo decía, claro, yo ya había pasado por un terremoto en Cafetero, por noticieros donde me tocaron derrumbes y quebradas desbordadas, que en Tapató, que no sé. Entonces uno ya se había enfrentado de alguna manera con un desastre, así no me haya tocado el primer momento, y yo entendí que eso me había sumado, que eso de alguna manera me estaba ayudando para poder hacer esta tarea. En cambio ellos no. Una chica estaba estudiando periodismo y se encerró a cuidar a la abuelita, y yo cómo le iba a decir que no lo hiciera. O sea, ellos tenían que vivir su... Y aparte también de eso está la pasión. Claro. Está la pasión. Está también esa parte. Yo pienso que de alguna manera el haber sido la proponente de este proyecto cuando llegó el proceso de PP,
haberlo propuesto, haber visto que sí le dieron el recurso, poder haber estado en todo el proceso de capacitaciones de más de 40 personas, de haber llegado al momento del lanzamiento y estar en todo ese... Yo estuve adicionalmente a los 2 años, empezamos aquí en Medellín la creación de una red de medios para Medellín y a mí me contrataron ahí precisamente para dar talleres de radio y nosotros no teníamos recursos. Entonces la gente que quería estar nos la llevamos para ese proyecto a capacitaciones. Entonces el proceso no se murió, está en capacitaciones. Entonces es una cosa muy importante, Amparo, y es esto. Por ejemplo, vos tenés todo el bagaje, todo el conocimiento, a veces también como la forma de hacer las cosas, ¿sí me entiende? Pero el periódico como tal, a veces te faltan cosas, o sea, uno puede brindar para que le sucedan a otro, pero no le está sucediendo a uno, ¿sí me entiendes? Entonces uno, por ejemplo, dice, bueno, listo, necesitamos hacer un taller de comunicación. Mira lo que tú ahora exponías. ¿Para qué necesitas una grabadora? ¿Para qué necesitas? Porque la necesitamos, porque necesitamos hacer incluso un programa televisivo, porque las cosas tienen que ir avanzando. Claro, ahora con el tema de internet, cuando ya nos tocó todo internet, las transmisiones en vivo. Nosotros en el camino, una practicante nos abrió Facebook, o sea, porque yo soy, claro. Yo soy de la generación del DOS, yo salí de la universidad, ya estaban en Windows, entonces siempre lo digital y sobre todo lo presencial, del face to face. Y los estudiantes, cuando aquí hemos tenido practicantes, hemos tenido voluntarios, hemos tenido, por ejemplo, había una persona que nos mandaba crucigramas y con cosas del territorio y nunca lo conocimos. O sea, el periódico de verdad ha tenido mucha diversidad de personas alrededor. Digamos que ha estado más en esta línea más suave del 2020. Y es porque además, finalizando el 2019, comenzamos el proceso de mesa de comunicaciones. Nosotros veníamos con un comité de comunicaciones, que era aproximadamente un grupo de 20 personas con las que tomábamos decisiones. Y cuando se crea el CCP con un delegado por grupo poblacional, estaban casi que haciendo lo mismo que el comité y nosotros por otro lado creando la mesa con la red de comunicaciones de la comuna. Y esa mesa con la pandemia quedó en stand-by. Después de la pandemia empezamos un proceso que vamos caminando, ha sido un proceso muy lento, de empezar a que los grupos existentes en el territorio comprendan la importancia de las comunicaciones, porque realmente a veces eso de para que una grabadora era falta de conocer el tema de comunicación, que es mucho más amplio que un periódico. Digamos que el periódico, la radio, los videos son herramientas del proceso comunicacional. Y bueno, generamos la Escuela de Comunicación y Medios de la Comuna 15. Ahora hay varias escuelas, pero realmente la primera la hicimos nosotros. Hemos capacitado mucha gente como periodista comunitario. De aquí han salido procesos, por ejemplo, CPA salió de acá. Adicionalmente capacitamos como parte de la red un proceso radial, capacitamos también en medios y se generaron unos programas de radio para la emisora digital, participamos en ese proceso de creación de la emisora digital. Entonces no solamente ha sido el periódico, pero la verdad uno el tiempo no le da para tantas cosas. Aparece un grupo que se va apropiando de este proceso y uno va ahí por los laditos, pero no es que yo diga, no, yo estoy súper dedicada a la radio, porque esto nos absorbe. Y he visto también mucho que apoyan el adulto mayor. Hace poco estuvieron haciendo como unos programas. Cuéntanos de todo ese trabajo que se hace con los adultos mayores. Vea, nosotros en el periódico mostramos todo el proceso de adulto mayor cuando eran 33 grupos. Después de la pandemia quedaron 20 y algo. Y mostramos hasta el último grupo que se creó. Después comenzamos, también hemos apoyado mucho el trabajo mujer. ¿Por qué? Porque realmente detrás del periódico ha habido más mujeres que hombres. Aunque haya habido siempre hombres, no vamos a negar eso.
De hecho, nosotros tenemos una junta directiva y somos mujeres y un hombre. Es que 10 mujeres y un hombre. Sí, y hemos tenido épocas donde estamos equilibrados entre la gente que llega a trabajar y la gente que ha estado siempre ahí. Entonces, pero sí hemos apoyado mucho el trabajo mujer, divulgándolo, hemos apoyado mucho el trabajo ambiental. Si les digo la verdad, creo que no ha habido una edición donde no se hable de medio ambiente. Yo estuve mirando, no he encontrado ninguna, siempre hay una notica que sea pequeña. Y con los adultos mayores pues tuvimos una página específica que se llamaba Somos y exclusivamente era para sacar los grupos. Cuando terminamos comenzamos a mostrar otro tipo de grupos que hay en el territorio. Entonces encontramos que hay coros, que hay chunas, que hay scout, que hay una cantidad de grupos diferentes. El haber, digamos que suspendido por un tiempo otras páginas, precisamente nos quita esa posibilidad de contar más, porque se obliga de alguna manera a la gente que vaya al digital. El que va al digital las va encontrando, pero sin embargo en los estudios que tenemos de lecturabilidad del territorio, esta es una comuna que lee y le gusta leer impreso. Sí, ¿Por claro. qué? Porque son mayores de 25 años. La juventud aquí es emergente, o sea, están apenas creciendo los jóvenes, que son los que les gusta más lo digital, pero la población mayor le gusta el impreso. Y sobre todo también que por vanidad, saber que ahí salió la nota, guardar que el salió, pedacito, claro, imagínate que ahí salió el libro, que ahí salió el barrio, que ahí salió la entrevista de tantas cosas de este territorio que amamos tanto. Cuéntanos precisamente de ese territorio y esa transformación que ha habido en él. Pues a ver, Guayabal, de hecho mucha gente no tenía claro que Guayabal era una comuna, sino que creían que era solo un barrio. Y de alguna manera el periódico también ha ayudado a que nos reconozcamos. Es que eso es parte de lo que hace un periódico comunitario: conocerme, reconocerme y poder contar quién soy yo. Entonces, mire, usted no la conocía, la sacamos en el periódico y todos sus vecinos se dieron cuenta usted qué hacía. Ajá. Los que no sabían se enteraron, los que sabían se reafirmaron. Asimismo, en el territorio encontramos artistas, personas que trabajan las manualidades, personas que tienen la historia aquí en la memoria vivida y nadie la había contado. Entonces, también somos garantes del patrimonio. ¿De cuál patrimonio? Ese patrimonio intangible de la historia de un barrio. Porque tumban un edificio que fue una casa que es historia, ¿y dónde quedó? Por ejemplo, la casa de Protoquímica, ¿dónde quedó? Que era una casona de campo, que era la casa de los terrenos hacia el sur. La tumbaron, hicieron un edificio. ¿Dónde quedó esa historia? Quedó en el periódico Presencia 15. En una serie que hicimos de casas que hablan. Ay, sí, y yo que quiero. En estos días me doy cuenta que una persona en Bogotá sacó un libro que se llama Casas que hablan, sobre las casas de la Candelaria, y yo, ay no, se me adelantó, como así, nosotros fuimos primero. Pero sí, es que las casas... Sí, como el que piensa hacer las empanadas y el que las hace y las vende. Y nosotros lo hicimos en el periódico y la Universidad Luis Amigo hizo una investigación basándose ahí y nos hicieron, digamos que nos reafirmaron algo que sabíamos, y era eso de ser garantes del patrimonio territorial, porque guardamos esa historia de la poetisa, del artista, del escritor de libros, y esa persona desaparece y ahí está. ¿Hay guardado. algún libro que tú sepas de Guayabal, el libro que cuente toda esa historia? Porque Aquí, eso sería un proyectazo. No, aquí se hizo un librito desde Cultura donde se habla de Guayabal. Hay unas monografías desde universidades, hay un programa de radio que hicimos nosotros desde Guayabal y hay un especial de 1 o 2 especiales de Presencia 15 que cuentan como el resumen de cómo nace Guayabal. Eso sería muy Hay lindo otro que también. habla de Guayabal, nuestra casa, y resalta territorio, partes del territorio que a veces la gente ni conoce. Por ejemplo, hay gente que no sabe que Juan Pablo II hace parte de este territorio. Lo disfrutamos con Belén, pero está a este lado.
Pero digamos que hemos ido contando este territorio de un Guayabal con 22 familias, pero que para el 2030 se nos va a disparar a 30.000 familias más con las edificaciones que vienen, todas como en este sector del lado de Santa Fe, las empresas que salen por la ley ambiental que hay para el 2030, donde deben salir las empresas más grandes y contaminantes de Medellín, y esas empresas van a construir viviendas, apartamentos, y eso nos va a traer más gente. Entonces sabemos que el territorio se va a expandir, viene el metro del 80, viene ampliación del puente sobre la avenida Guayabal, vienen otras obras en torno a esta parte central donde estamos ubicados, precisamente porque va a haber más movilidad de carros, y sabemos que la avenida Guayabal es una avenida principal a nivel de ciudad, pero que va a haber más movimiento. Entonces así que tengas en el tenga el tapabocas, porque vienen obras por unos tapabocas y tapón de oídos. Y lo otro, el que quiera vivir en Guayabal, saque los ahorros, porque viene oferta de vivienda para el territorio. Lastimosamente la que llegó, que está en Santa Fe, no está a un precio muy asequible, porque son 4.000 millones. Entonces es como decir el estrato 6 de Guayabal. Aquí no había estrato 6, ya tenemos estrato 6. La ciudad se está desarrollando. Tenemos estrato 6 y sueldo 2. No, aquí hay 2 y ya podemos decir que hay hasta 6. Porque la ciudad va a seguir desarrollándose en torno al río, y así como tenemos partes del río, que es como en esa parte central, está Río Norte, Río Centro y Río Sur, somos nosotros. Entonces algo similar a lo que conocemos en el lado del otro lado del río va a ocurrir a este lado, donde van a haber unos grandes pasos peatonales, van a haber centros, más que centros comerciales, los primeros pisos van a ser comerciales y arriba van a ser apartamentos, consultorios, y eso le va a dar una dinámica a Guayabal, a este lado de cerca al río, diferente. Porque además en la información que yo vi, van a haber unos pasos adicionales hacia el otro lado, mucho espacio para caminar, entonces va a ser un espacio que la gente va a querer también visitar. Qué rico. Bueno. No vaya a vender su casa. No, pero para nada. Yo con mis hijos me río mucho porque yo les digo, ese es el Museo de Boradante. Ese ya es el Museo de Boradante. Así hay que hacer como hacen todos los artistas. Claro, y hay obras de Socorro Millán, de Diana Sánchez, de Charly Silva, de Gina González. Mejor dicho, tengo unas obras maravillosas. Bueno, yo realmente diría que hay que invitar a los comerciantes a tener un poco más de pertenencia. Aquí sobre las vías principales hay mucho comercio, pero la mayoría no viven en el territorio, entonces su sentido de pertenencia no necesariamente está en el territorio. Ese que tiene la tiendita de barrio, el que ha abierto la peluquería, el arreglo de uñas, esos tienen más pertenencia porque viven ahí. Esos son los que de alguna manera nos han estado apoyando en la parte comercial del periódico, y estamos esperando, y ojalá que los que son de mediana y gran empresa se peguen el pellizquito y nos den también su apoyo, porque digamos que esos son los que son más difíciles de llegar. Llegas al local, nunca está el encargado, el que toma la decisión, y a veces, como te digo, son entidades que están ahí porque por conveniencia de la ubicación, más no están muy interesados en el territorio, pero este territorio tiene una gran potencialidad, ya sabemos que viene. No, qué rico, y sobre todo saber que presencia 15, no, vea, aquí vimos noticias y todo. Aquí dimos noticias. Nosotros incluso hicimos una nota sobre esos cambios. Lo que pasa es que a veces la información es tan densa de entender, cuando eso empieza a bajar y uno dice, ay sí, el metro del 80, eso va a implicar que estas casas se van, pero eso va a traer también una movilidad en territorio diferente. Lo otro que el periódico nos ha traído es ir al territorio caminando y repasando. Entonces vos a veces vas y ves, ya no está tal negocio, tal vivienda, ya hicieron un edificio nuevo. Todo eso nosotros lo podemos ir dateando cada que sale el periódico. Por ejemplo, este año salimos
cada 2 meses y pudimos ver qué cambios se dieron en el territorio. Pero en general la gente nos recibe muy bien, nosotros no tenemos un lugar donde digamos nos da miedo, no podemos entrar nunca, nunca en 18 años nos ha pasado nada negativo, por el contrario, la gente es supremamente amable, los distribuidores siempre llegan contando historias de que los atendieron con un juguito, que le invitaron a una por ahí le invitan hasta almorzar en un barrio, le tiran la canastica para comer periódico. La comunidad es muy bella. Es muy, muy lindo uno ver que está entregando y la gente cuando se da cuenta y venga de mí, los que viven arriba, porque nosotros no subimos a los terceros y cuartos y la gente tira una canastica y mira si ya están leyendo en el balcón. Hermosos. Entonces, eso, yo creo que esas cosas son las que lo animan a uno a seguir, porque hay momentos también que como ser humano uno dice, ay, qué cansancio. Así es, y nos vamos a despedir con una invitación. ¿Cómo va a ser esta celebración de este aniversario? Bueno, nosotros este año decidimos hacer algunas actividades que no fueran solamente en una fecha específica. De hecho, vos estuviste aquí en el conversatorio que tuvimos acá. Precisamente vino un buen grupo de amigos, amigas. Tuvimos un conversatorio con Josefa Restrepo, que fue la persona que hizo la investigación sobre Casas que Hablan y el periódico en sí. Y en esa investigación pues nos permitieron corroborar cosas que uno intuye, pero que nosotros no podíamos pagar un estudio, la universidad lo hizo por nosotros. Genial. Y fue también muy rico poder haber participado en la exposición de lo que ella hizo, porque eso fue en pandemia, lo hicimos virtual. Ella me invitó a contar un poquito del periódico. Fue una reunión a nivel nacional con todas las facultades de comunicación del país, porque ella hizo la exposición de su investigación, la invitaron a contar esa experiencia y pudimos contar por qué decidimos hacer Casas que Hablan, cómo nos iba, digamos que el tras escena. Entonces, digamos que esa parte nos llenó mucho como de alegría, y yo vuelvo y digo, todas esas cositas son las que suman, y a pesar de que uno se cansa, uno dice, ay, ¿cómo vamos a dejar? ¿Cómo va a dejar el niño con 18? Ya es mayor de edad, pero creció. Ya está en la universidad, y sobre todo que hay personas tan bellas y es nuestro territorio y hay que contarnos. Cada día encontramos más historias para contar, otros puntos de vista de una historia que contaste hace 10 años. Empezás a conocer gente que no sabías que se tiene una información adicional. Entonces todos los días hay mucho más que contar. Entonces, bueno, la invitación es a entrar al digital, que es www.presencia15.com. Estamos en Facebook y en Instagram como Presencia 15. Adicionalmente, pues estamos haciendo el esfuerzo por hacer este periódico, por lo menos precisamente para aniversario, finalizando noviembre, esa es la idea. Nosotros adicionalmente te estaba contando de los eventos, hicimos el 30 de septiembre un evento para la población friki, que más que todo son jóvenes, del Parque Biblioteca. Lo hicimos conjuntamente con el podcast Gato Verso, que lo maneja nuestro coordinador de distribución. Héctor, nuestro coordinador de distribución, tiene ese podcast, y entonces hicimos un evento en esa línea con el apoyo del Parque Biblioteca Manuel Mejía Vallejo. Y bueno, allí estuvimos con algunos artistas, pues yo creo que todos recordamos algún programa que vimos y nos recordó la infancia, la juventud, en fin. Y hay gente que todavía le sigue gustando y ya hay movimiento en torno a todo esto. Entonces hicimos el primer festival friki de Guayabal. Y la idea ahora es celebrar nosotros. Una de las cosas que estamos invitando a la comunidad es a que celebremos este año con esas personas que pocos invitan a una fiesta, que son los habitantes de calle. Entonces queremos hacer una actividad para ellos, que es precisamente con el delegado de habitantes de calle, Alejandro Morales. Y después de eso
en la biblioteca va a haber un espacio para que compartamos. Con ellos vamos a hacer como una charlita o un taller sobre el tema de los derechos de los habitantes de calle, pero también celebrar con ellos el tema del periódico. De hecho, también hicimos, desde hace algunos años venimos trabajando esa temática de lo que implica estar en la calle, de lo que implica la limosna, pero también hicimos unos recorridos con Centro Día, con la Nave de los Sueños, que es una fundación que hay aquí en el territorio que también trabaja con habitantes de calle, con Alejandro. Entonces, queremos estar ahí y estamos a la expectativa. Precisamente esta semana definimos si logramos hacer otra actividad. Hace algún tiempo la terminal nos ofreció una fecha para el aniversario del periódico y pues tenemos que corroborar si se hará. Bueno, pues, entonces sí, les estamos contando por las redes y por los medios nuestros. Estamos pensando también hacer un evento con ellos donde se quiere unir la Mesa de Desarrollo Económico, porque el año pasado nos funcionó mucho esa sinergia de hacer el aniversario, hacer una feria de desarrollo y lo contamos. Bueno, si algo, ojalá podamos estar ese día con ustedes, ese día celebrando unos poemitas bien ricos. Aquí tenemos con quienes. Habemos poetas. Así que muchas felicidades, estoy muy feliz de estar ya de algún modo ligada a ti, que nos conocíamos, teníamos ese cariñito ahí pendiente, y gracias a este trayecto y esta magia que nos da la vida pudimos juntarnos. A ustedes muchas gracias por estar aquí en Conversarte con Fama Cristo Rey, en nuestra comuna 14, 15. En nuestra comuna 15. Ya cambié de extracto. Ella me cambió de extracto. Ella me cambió de extracto. Pero yo no quiero irme de Conversarte sin darle las gracias a esta comunidad de Guayabal, a los líderes que de verdad siempre que necesitamos algo han estado disponibles, nos cuentan qué planes tienen, qué comenzaron. Aquí los vamos a conocer. Este espacio va a ser para conocer todos estos Nosotros líderes. acabamos de hacer precisamente con Medellín a la cabeza un recorrido. Nosotros armamos el recorrido, hicimos los contactos, porque realmente ellos dicen queremos ir con un grupo de jóvenes, pero no conocen el territorio. Y los acompañamos en un recorrido y cada uno de los que llamamos estuvo ahí contándole a esos jóvenes que hay en Guayabal, mostrando el trabajo de Aldea Verde, mostrando el trabajo de habitantes de calle, mostrando el trabajo de la Mesa de Derechos Humanos. Fuimos hasta los límites en el pueblo con don Álvaro contándonos cómo vivir en los límites, porque estoy en Itagüí o estoy en Medellín y eso tiene unas implicaciones. Ir a la colinita y encontrarnos allá a la disposición de todas las personas que haya demasiadas, bueno, yo digo, no dice que demasiadas cosas, pero qué rico, yo quiero. Qué rico que tienen tantas cosas activas y poder uno mostrarle a otras personas que llegan de visita, esto es lo que tenemos en Guayabal y realmente lo mostramos porque los líderes dicen sí. Entonces a todos ellos muchas gracias, a ustedes muchas gracias también, porque estar aquí es poder contar este pedacito de historia que se volvió parte de mi vida. No, para nosotros es un privilegio, así como es un privilegio estar con ustedes aquí en Confama Guayabal, Comuna 15, cada mes. Porque Conversarte tiene mucho para contarles, así como Presencia 15.